Bueno, queridos hermanos y hermanas, deseo saludarles a todos en el nombre del Señor. Muy bienvenidos a su clase de libros históricos del Antiguo Testamento. Eh, Feliz lunes 16 de mayo del 2022. Estamos acercándonos a la mitad del año, ¿no? Al primer semestre del año. Así es que una vez llegando a la cúspide del primer semestre del año, ahí todos caemos en bajada, todos caemos en picada hacia diciembre. Bueno, dos cositas. Una es que les decía a sus compañeros antes de la grabación, pero para que todos lo conozcan, eh, bueno, estamos ya casi en la recta final de nuestra cursada. Tenemos esta semana y tenemos la otra para concluir nuestra materia de libros históricos. Y después, hermanos, dejarán de ser libros históricos y se convertirán en libros histéricos, porque tendrán que hacer un examen, ¿no? Muy interesante para acreditar la materia. Y ahí me parece que más de uno va a quedar histérico con el examen. Pero bueno, el que avisa no es traidor y sobre advertencia no hay engaño. Así que les dije a sus compañeros que antes de conquistar la tierra prometida hay que cruzar el Jordán. Y bueno, a veces el Jordán se vuelve medio revoltoso. Bueno, así que estamos ya por concluir la materia y Dios nos ha ayudado hasta aquí y hemos ido de a poquito sumergiéndonos un poco más en la literatura sagrada que es en esta sección, la sección de los libros históricos o la sección de los profetas anteriores, como las conoce la Tanakh, pero también de los escritos, algunos escritos que aparecen en la Biblia hebrea. Segundo punto que quiero comentarles antes de iniciar el estudio del libro de las crónicas es que, miren, todos los que estamos en el seminario estamos porque deseamos aprender, ¿no? Creo que ese es el objetivo y que nuestras vidas sean transformadas. Bueno, también el hecho de estas actividades que el seminario organiza, que tiene que ver con los diplomados, tienen esa función, no solo de educar a la iglesia, sino también a los seminaristas. Ustedes, los que vieron la conferencia este sábado, ¿no? O los que la verán, porque sé que algunos la verán grabada, no sé en qué momento el equipo de trabajo les enviará a sus correos la grabación. Ustedes más o menos pudieron entender algunas de las ideas, de las frases, de las palabras, de los conceptos que el expositor planteó en un tema tan importante de nuestra doctrina como es la profecía. Bueno, esto se debe, hermanos, a que gracias al Señor hemos ido analizando algunos conceptos, ¿no? Algunos términos que nos permiten a nosotros haber captado el sentido que tenía la ponencia. En ese caso, hermanos, lo que quiero decirle es lo siguiente. Mire, a mí me gustaría que para efecto de las materias que yo di en este trimestre, en este primer trimestre, sí, que bueno, solamente di que Pentateuco y ahora libros históricos. Bueno, me gustaría que pudieran hacer un resumen, hermanos, un resumen de cada una de las ponencias que vamos a estar presentando en el diplomado como alumnos del seminario, ¿ok? Va a tener dos fines este trabajo que les estoy encargando. Primero, nos ayudará a nosotros a afianzar el conocimiento de estos temas que son importantes y que evidentemente en el transcurso de nuestra preparación como seminaristas nos servirá de apoyo y nos servirá de base para completar nuestra formación.
Es muy importante que nosotros tengamos claro estos temas y bueno, la única manera que tenemos es tomando apuntes, tomando nota, ¿no? Y quiero por favor que hagan un resumen de cada una de las ponencias que se van a tener en el diplomado, resaltando las ideas principales, ¿no? Resaltando las ideas principales que se plantean de cada una de las ponencias. Ujú. De aquello que a ustedes académicamente les parezca más llamativo. Ujú. Académicamente les parezca más llamativo. Es decir, que tal vez algunas ideas, ¿no? Que aparezcan en las ponencias, a ustedes los impulse a investigar más sobre eso. Mire, un ejemplo. En esta clase, en esta ponencia que tuvimos el sábado, tuvimos una referencia histórica a un credo histórico que es el famoso credo niceano y constantinopolitano, ¿no? Que el profesor hizo alusión. Evidentemente, estos credos que forman parte de los sistemas doctrinales que se han venido gestando a través de los siglos, son credos que afectan también a nuestra dogmática, que afectan y que han influenciado a nuestra doctrina dogmática, porque son credos que tienen verdades inalterables, verdades inmutables, como dijo el profesor, ¿no? Una de las características de la doctrina dogmática es que ésta transmite verdades que no cambian. Una de ellas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el, 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 eh, el entendimiento que tenemos sobre Dios. Y el credo niciano dice, creo en un solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe. El credo inicia, un credo, ¿no? Inicia con una afirmación, válgase la redundancia, afirmando la deidad de Dios y afirmando que Él es soberano sobre todo. Si nosotros vamos a nuestros puntos doctrinales, encontraremos, hermanos, que en la primera sección de nuestro credo aparece ese título que el ponente también habló, que tiene que ver con fe y salvación. Y el segundo punto de fe que nosotros tenemos como una verdad inalterable es la divinidad del Padre, ¿no? Es Dios como creador de todo el universo. Entonces, ¿qué relación tiene este evento histórico? Y eso ustedes como estudiantes les tiene que llamar la atención, tiene que llamar su atención para investigar, para sumergirse en algún libro, en algún comentario, en internet, buscar alguna fuente confiable que es el credo niceano o de Nicea, cómo se dio, en qué condiciones se dio, cómo fue afectando el tiempo. Y entonces, hermanos, ustedes este trabajo extra de investigación que hagan, porque evidentemente el ponente en una hora y media, 2 horas, es prácticamente imposible abarcar todo este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, me parece muy valioso que ustedes aprovechen esta herramienta y que les permita de una manera extra. Yo sé que muchos de ustedes dirán, yo ya no quiero saber nada más, ya quiero que termine esto, no quiero estudiar más, no quiero aprender más, no quiero leer más, no quiero investigar más, no quiero nada. Quiero que esto termine, ¿no? Pero de verdad, hermanos y hermanas, piénsenlo como algo que les va a servir para afianzar el conocimiento, ¿ok? Vuelvan a ver la ponencia. Hay muchos conceptos muy interesantes que se dieron, ¿no? Algunos los vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente materia que es libros proféticos, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el Naví, las prácticas adivinatorias que existían en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Vamos a ver las diferencias entre el profeta y adivino. Vamos a ver, hermanos, básicamente cuál fue la postura de la iglesia del Nuevo Testamento respecto a los profetas, ¿no? El don de profecía, etcétera. Pero antes de eso, es muy bueno que ustedes puedan investigar, puedan afianzar. Entonces, véanlo como un beneficio a su formación. Por favor, véanlo como un beneficio a su formación.
Ustedes son maestros y maestras consagradas, son diaconisas, son obreros, son pastores, son líderes importantes. Entonces, debemos tener muy, muy claro cuando alguien nos pregunte, ¿no? ¿Por qué nosotros la profecía está enmarcada dentro del marco doctrinal? ¿Mm? ¿Por qué la profecía va muy de la mano con la historia? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros abordamos la profecía desde la historia, ¿no? Y no lineal como la planteaba el profesor, sino más bien concéntrica? ¿Me explico, hermanos? Es eso, es como aprovechar todo este conocimiento, ¿no? Que el seminario provee a través de los disertantes y que ustedes, un concepto, una idea que investiguen, no estoy diciendo que investiguen todo, les puse un ejemplo, pero desarrollen ese sentido de curiosidad, desarrollen ese sentido de decir, esto no entendí, pero voy a investigar, o voy a preguntar, o voy a hacer eso. Entonces, eso, hermanos, es un proceso muy bueno de formación para afianzar el conocimiento, porque si no, entonces vamos a acabar diciendo, tal vez como muchos de nuestros hermanos, diciendo, bueno, habló muy bonito el profesor, pero no le entendí nada. No le entendí absolutamente nada. Y bueno, para eso estamos nosotros. Para eso estamos estudiando, para que el que no entendió, nosotros podamos darle una respuesta. Entonces, yo los quiero motivar a eso, los quiero impulsar a eso, no se queden nunca, siempre vayan un poco más allá. El día de ayer fue el Día del Maestro en México, el día del profesor, del maestro, etcétera, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, todos esos días que son festivos siempre sacan frases matonas, decimos, ¿no? Frases inspiradoras. Y bueno, una famosa frase que siempre se da en estos términos es que el alumno tiene que superar al maestro. Siempre, 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 siempre. Entonces ustedes tienen que superar, tienen que ir más allá, ¿ok? Y para motivarlos un poco más, tal vez no debería hacerlo, pero para que vean que soy benévolo, ¿no? Ahora sí, hablando de benevolencia, quien desea hacer este trabajo y me lo quiera reportar, como diciendo, mire, el tema del sábado, a mí me llamó mucho la atención cómo se observó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y bueno, estuve investigando sobre cómo se desarrolló en el Antiguo Testamento el tema del sábado y este es mi aporte. Dale. En el tema de profecía me llamó mucho la atención el tema de lo que tenía que ver con los círculos concéntricos. Dale. Viene el estado de los muertos. Bueno, a mí me llamó la atención porque el muerto está muerto. Bueno, dale, ¿no? Y viene el tema del Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, al final reporten en un documento. Yo no quiero que me hagan toda una transcripción, no quiero que hagan copia y pegue, no quiero eso, quiero que dialoguen, quiero que hagan un escrito a sus palabras, en sus términos, diciendo, en el tema del sábado, el ponente explicó y dijo tal expresión, tal cosa, que a mí me llamó la atención y que yo investigué y este es el resultado de mi investigación. Dale. Eso es lo que quiero, que ustedes despierten ese sentido de investigar, de que no solamente reciban, de que no solamente ustedes estén escuchando. Necesito que también ustedes busquen, investiguen, dialoguen, charlen, etcétera. ¿Ok? Y para ser benévolo, el que reporte este trabajo tendrá un punto extra en cualquier calificación que ustedes consideren que es baja y que quieran mejorar su promedio, ¿ok? Que quieran mejorar su promedio. Entonces, ustedes conocen sus calificaciones y si alguien quiere mejorar el promedio que va a tener al final de su cursada, bueno, un punto extra no le viene mal a nadie. Eso se llama extorsión académica, pero yo lo llamo más bien motivación académica, ¿no? Sí, es chantaje emocional. Más o menos, pero véanlo, por eso primero les planteé los beneficios académicos, formativos, espirituales y todo lo que quise decirles. Y después, bueno, es lindo también que ustedes reciban una recompensa, ¿no? Y la recompensa es que tendrán un punto extra en la materia que ustedes consideren.
¿Ok? Doctor, si nuestro deseo de investigar, de charlar, de averiguar, está como el estado de los muertos, bien muerto, ¿qué hacemos ahí? Bueno, van a tratar de que la doctrina de la resurrección. Pastor, justo yo le decía a Alfredo ayer, le digo, en realidad quiero mirar esa ponencia otra vez, pero mirar sola. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está con la pareja o está con alguien, quiera o no, alguien habla. O se Sí, levanta o sale y no es prestar atención. Yo justo le decía ayer a Alfredo, quiero mirar, pero quiero mirar sola. Así que sí, está buena aprender eso, sí. A mí hay sí, unas cuantas cosas me llamó la atención, pero no me animé a hacer la pregunta porque no sabía ni cómo elaborar la pregunta. claro, claro. Y entonces, para no quedarnos con eso, vamos a hacerlo nosotros en clase. Vamos a aprovechar estos ejercicios, ¿no? Y si lo podemos contestar entre todos, buenísimo. Y si no, le preguntamos al profesor de últimas, ¿no? Pero es eso de que, y la verdad, las dos ponencias han sido muy buenas, con mucho para seguir reflexionando, mucho para seguir investigando, ¿no? Y eso ya es responsabilidad de nosotros, ¿está? Entonces van a tener vieron hermanos, yo soy tan benévolo que si reprueban tienen 5 libros históricos, pero hacen su trabajo, ya van a tener 6 y ya van a acreditar la materia. Entonces, Vos no das paso sin guarache, Hermano, nos buenos días. bota. ¿cómo andas, Zoraida? Buen día. Buen día, mi hermano. Pues hay que, debemos hacer un escrito por cada ponencia o cada lo que queramos o que no entendamos o lo que averigüemos. Hacemos un solo documento de las 4 o 5 ponencias que haya y ahí sí lo enviamos. Sí, 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 vamos a hacer un solo documento. Esperen las 4 ponencias, trabajen ahorita en las 2 anteriores, ¿no? Que ya están. Trabajen en las 2 anteriores, el sábado y profecía. Ténganlo ahí, no envíen nada. Luego vayan a la otra ponencia, hagan la investigación, la siguiente, y ya después de la 4ª ponencia, a la siguiente semana o cuando vengamos de vacaciones, que tengamos, porque ya va a ser otra, otra cursada, ustedes después de que hagan su trabajo van a enviarlo a mi correo personal, no lo van a subir a la plataforma, ¿ok? Lo van a entregar a mi correo, lo van a enviar a mi correo. Por WhatsApp, si quieren enviarlo, también pueden enviarlo por WhatsApp o envíenlo a mi correo, lo que se les haga más fácil, ¿ok? Y entonces ya vamos a tener una clase después en una de mis materias para abordar esa temática. Bueno, hermano, gracias. Ujú. Sí, sí, pero en un documento, las carillas que les salgan, ¿no? Vuelvo a repetirles, hermanos, es un diálogo. Ustedes lo que crean importante. Pedrito, Paz, hermanos, Dios les bendiga, buen día. paz. Hermano, es que se me decía que nos iba a enviar de pronto el enlace para que escucháramos las ponencias, porque yo no he recibido ninguna de las dos, ¿sí? Hasta ahora no he escuchado ni el hermano Toto ni el hermano Trejos en las ponencias, entonces estoy como atrasado. Ok, Pedrito, lamento mucho eso. Hay un equipo que se encarga de enviar a su correo. No sé si usted ya revisó su correo en Gmail y no le ha llegado. Bueno, disculpe, hermano, la verdad que a veces, entre tanto, porque tenemos mil correos que nos enviaron, pero lo que voy a hacer, hermanos, es que les voy a enviar por el grupo que tenemos, ahora mismo les mando el enlace de las 2 ponencias. ¿Ok? Entonces, para asegurarnos que al menos los alumnos tengan las Gracias. ponencias. Ujú. Gracias. Sí, sí. Ahora que acabe la clase, les envío los enlaces. Bueno, listo, hermano. Entonces, no lo vean por el punto extra. No lo hagan por eso. Háganlo por su formación, háganlo por la iglesia, háganlo porque vamos a ser personas en el nombre del Señor más preparadas para dar respuesta y que seguramente esto bendecirá al cuerpo de Cristo. Muy bien. Iniciamos la clase, hermanos. Hemos estado analizando
los distintos periodos que ha cursado la historia sagrada reflejada en un pueblo especial. Un pueblo que, como hemos visto, lejos de caer en una condena por parte nuestra y lejos de decir, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo desobediente, realmente es un pueblo en el cual la iglesia hoy misma se ve reflejada. La iglesia, en el paso de estos 2000 años de su existencia, en cualquier expresión que ésta ha tenido, es decir, en cualquier denominación en donde ésta se ha expresado, también ha vivido momentos de desobediencia, de idolatría, de división. También ha pasado por momentos en el que los líderes han sido líderes que han sucumbido ante las tentaciones del poder, que han lastimado al cuerpo de Cristo, como lo hicieron los reyes. Hermanos y hermanas que viven vidas llenas de idolatría, de ambición, de pasiones desenfrenadas. Lejos de ver esta historia que hemos narrado a través del libro de los jueces, del libro de Josué, de la monarquía, del reino dividido, lejos de mirarlos como algo condenable, debe llevarnos a una profunda reflexión de lo que ahora para nosotros significa esta situación, ¿no? Y cómo el gran protagonista de la historia no ha cambiado su rol, no ha cambiado su papel y sigue comprometido con su pueblo, sigue comprometido con su iglesia. Así que bueno, espero, hermanos, que vayamos resaltando las ideas más importantes que podamos tener de estos libros. Y ahora nos vamos a situar en dos libros que, como ustedes saben, hermanos, la Tanaj no los coloca dentro del cuerpo profético o en la segunda sección, sino que los coloca en la tercera sección, que los escritos, y los coloca como el cierre del canon, como el cierre, con estos libros de las crónicas, ¿no? Para nosotros el canon del Antiguo Testamento se cierra con Malaquías, para el canon hebreo se cierra en el libro de las crónicas, ¿ok? Entonces, tiene una vital importancia este libro para seguir narrando la historia del pueblo, ¿ok? Muy bien, voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Perdón. Deje. Un segundo. Bueno, no sé cuántos de nosotros hemos leído el libro de las crónicas. ¿De qué forma nosotros hemos podido acercarnos a esta literatura? Hoy quiero darles unas pistas o unos consejos o unos tips, como ustedes gusten y manden, para poder entender el acercamiento que vamos a tener sobre el libro de las crónicas. Fíjense que este es un libro, y lo confieso, hermanos, que pocas veces nos interesa, ¿no? Que pocas veces nos interesa. Incluso que pocas veces predicamos. Tiene años, fíjense que no escucho un sermón basado en el libro de las crónicas. No sé ustedes, hermanos, si recuerdan algún sermón basado en el libro de las crónicas, que esté basado en este libro. La verdad que no. Y yo como pastor, créanme que también, tiene años que no predico. Y ahora voy a preparar un sermón sobre el libro de las crónicas. Me parece interesante. Bueno, comparto la pantalla. Y entonces, hermanos, vamos a entrar el libro de las crónicas. Lo que aparece en pantalla es un pasaje de este libro de la Septuaginta, que está escrito en griego. Es una copia de la Septuaginta. Y vamos a ver lo que comúnmente, hermanos y hermanas, hemos conocido como primer libro de las crónicas y segundo libro de las crónicas. La denominación correcta para citar este libro es la que les acabo de dar, hermanos,
Porque a veces nosotros decimos primero ¿cómo era? Primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Claro, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Gracias, Bere. Que era como lo citamos, ¿no? Pero la denominación es primer libro de las Crónicas o primera de Crónicas, o segundo libro de las Crónicas, o como ahora vamos a mirar, la denominaba la Biblia de los 70. Originalmente, este era un solo libro, como lo ocurre con los libros de Samuel y los libros de los reyes. La Septuaginta lo divide para un efecto meramente práctico, ¿ok? Meramente práctico. Y evidentemente lo va a dividir en función de la temática que encierra este libro de las Crónicas, ¿ok? Pero originalmente incluso era un solo libro y se le conocía como las Crónicas. Bien, vamos a ver algunos aspectos introductorios, como hemos visto en los distintos libros que hemos abordado, y vamos a ver, hermanos, respecto del título que se le otorga a este libro, a este libro. Nosotros entenderíamos, hermanos, la palabra cronista. ¿Cómo ustedes entienden en sus contextos, hermanos, en sus culturas? Para ustedes, ¿qué es un cronista? En su cultura, ¿qué entienden por un cronista? Buen día, Alguien que hermano. narra. Alguien que narra, Betty, Que trae noticias. que trae noticias, Una fuente confiable, podríamos decir. alguien que trae una fuente confiable. Karina dice el que escribe. Más debería o podría entenderse como aquel que narra una historia, ¿no? Que narra una historia que nos permite a nosotros poder entender cuál es el propósito de algo que se nos plantea. Entonces, ¿por qué se le da el título de crónicas a crónicas, diríamos, ¿no? ¿Por qué se le da el título de crónicas a crónicas? Alguien que es crítico, claro, alguien que es crítico. Qué interesante la... ¿Eh? No, justo ahora que Liti ponía, yo iba a poner, por ejemplo, algo práctico que solemos a veces, bueno, yo no soy futbolera, pero los que narran, por ejemplo, un partido de fútbol, que son cronistas, narran algo que está sucediendo, pero con un ojo crítico, con un ojo analítico de lo que está sucediendo en el partido. Muy bien. Voy a salir un segundito, hermanos, porque yo tenía que haber hecho algo antes y no hice. Ya está. Sí, ahora, esto es muy interesante, ¿viste? Lo que plantea ahora Pere también en este sentido, en el punto de vista de decir, bueno, el cronista va a narrar una historia, pero la va a narrar desde su propia perspectiva, ¿ok? Porque el cronista está alejado de los hechos. Es decir, que los hechos que él va a narrar son hechos de los cuales él históricamente no ha tenido participación. Entonces, él va a mirar la historia a lo lejos, ¿no? Y la va a contar. Pero la va a contar con un ojo crítico. Ya vieron cuando las cosas suceden, cuando las cosas pasan, cuando las cosas ya se desarrollaron, entonces nosotros le damos una interpretación y decimos, ah, bueno, esto pasó por esto, por aquello, por lo otro, ta. Entonces, el libro de las crónicas se le va a decir, hermanos, que bueno,
vamos a decir antes, ¿no? Como ya les dije, es originalmente el libro de las crónicas o también se le conoce como los anales de la historia, ¿no? La historia contada. Pueden ustedes encontrar esta palabra anal, anales, el anal de la historia, los anales de la historia, ¿no? Que eso es lo que vamos a encontrar nosotros en el libro de las crónicas. Y vamos a ver algunas diferencias interesantes. Formaron un solo volumen. Hay evidencia de que es muy probable, hermanos, de que esta historia o que pues sí, este libro, esta historia haya estado unida con un libro también que era el libro de Esdras Nehemías, que originalmente también era un solo libro. Muchos creen que era una sola obra, Esdras Nehemías, y después se dividió en dos. Así que se podría entender, hermanos, que estas tres obras nacen de la pluma de un solo autor, de un cronista o de varios cronistas. El libro de las crónicas, decimos, hermanos, que se llamaba originalmente Paralipómenos. Recordarán ustedes en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, cuando veíamos los libros que contenía la Septuaginta, veíamos que la palabra que se le daba a este libro era Paralipómenos. Y es muy interesante, hermanos, porque Paralipómenos significa cosas omitidas anteriormente. Quien le pone el libro de Paralipómenos a esta literatura es porque los temas a los que nos vamos a enfrentar en este libro son temas que ya han sido narrados o expuestos en el libro de Samuel, principalmente en el segundo libro de Samuel, pero bueno, toda la literatura de Samuel y en el libro de los Reyes. Entonces, parece ser que quien le puso este nombre de Paralipómenos al libro de las crónicas que nosotros tenemos ahora, entendió que esa historia narrada de Samuel y esa historia narrada de los reyes omitieron cosas que para el cronista era importante resaltar, era importante mantener por escrito. Entonces, escribe una nueva obra y como muchos piensan, hermanos, que el cronista va a repetir lo que dice el libro de Samuel y lo que dice el libro de los reyes. Pero esto no es así. El cronista no va a repetir el libro de los reyes ni el libro de Samuel, sino que va a plantear la historia desde su punto de vista. Tampoco, hermanos, va a resarcir, diríamos, en esos términos, las cosas que se omiten anteriormente, ¿ok? No se van a, no es como alguien que le va a arreglar la plana al redactor de los libros de Samuel y de Reyes. No le va a corregir la plana el cronista, sino va a tener una visión muy importante de este punto. En la versión griega, como en la Vulgata Latina de Jerónimo y en algunas versiones católicas, creyeron erróneamente, hermanos, que el propósito que tenía el autor para escribir el libro de Paralipómenos era porque, como dice acá, los autores del libro de Samuel y de Reyes habían omitido cosas. Entonces, viene y dicen, bueno, le va a corregir la plana, diríamos, le va a corregir lo que el autor sagrado de esos libros nunca, no escribió, ¿no? Bien, si nosotros somos muy críticos, hermanos, y ponemos como que en una hipnosis o en un cuadro comparativo, por un lado los libros de Samuel y Reyes y por el otro lado el libro de las crónicas, parece ser que se están repitiendo los temas, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro de las crónicas va a hablar acerca de lo que es, pues, Saúl, va a hablar acerca de David,
va a hablar acerca de Salomón, va a hablar acerca del reino dividido y va a hablar acerca del reino del sur. Entonces, estos temas que yo les acabo de decir, pues ya los vimos nosotros, ¿no? Ya los vimos en el libro de Samuel y en el libro de los reyes. Y parece ser que es una repetición de estos libros. Sin embargo, hermanos, no es así. No es así. Tiene su propio valor el libro de las crónicas, como lo vamos a ver a continuación. Más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, más que cualquiera de otro, hermanos, no importa cuál ustedes me nombren, este es un libro bien documentado porque usa fuentes suficientes que para su época, ¿no? Que para su época ya se tenían, ya se circulaban. Entonces, es un libro que para escribirlo va a tener datos muy buenos, va a tener información ya no tanto basado en tradiciones orales, que es muy probable porque las tradiciones orales no menguaron, pero va a estar muy aferrado, diríamos, muy tomado de lo que nosotros llamamos las fuentes escritas. Porque el libro de Paralipómenos entonces va a usar fuentes de los registros oficiales que se tenían tanto del reino del norte, ¿no? Los libros de las crónicas de Israel, como también el libro de las crónicas de Judá en cuanto a los reyes, y va a tener muchos libros proféticos, ¿ok? Ya habrán circulado libros canónicos como los libros de Isaías, por ejemplo, ¿no? Que vamos a encontrar en este libro. Ya tenemos, por ejemplo, la literatura más importante profética canónica, que es el libro de Jeremías. Entonces, el cronista va a tener ya este tipo de literatura, pero también va a tener literatura o libros, diríamos, no sabemos si eran grandes, pequeños, si eran muchas hojas o muchas tablillas, muchos pergaminos, muchos papiros. No sabemos acerca del libro de las profecías del profeta Natán, por ejemplo. No sabemos si era un volumen extenso o no, qué contenía ese libro, tampoco sabemos. Los libros de los Hechos de Salomón, no sabemos qué tan grande era. No sabemos el libro de las profecías del Silonita, ¿no? De Agioas, el Silonita. Tampoco tenemos muchos datos acerca del libro del vidente Ido. No sabemos. No sabemos también, hermanos, si estaban en tablillas, si eran en pergamino, etcétera, ¿no? Pero nosotros encontramos que el libro de las crónicas es un libro profundamente documentado por parte del cronista en función de los eventos que se están dando acá. Bien. ¿A quién se le atribuye el libro de las crónicas? Y consecuentemente, si más o menos situamos el autor, bueno, vamos nosotros a poder datar. Recuerden que las fechas que se dan, hermanos, siempre son aproximadas. No hay un consenso unánime entre los expertos, entre los estudiosos, acerca de cuáles son las fechas exactas, pero en primer lugar, podemos decir que este es un libro que se desconoce quién puede ser su autor. ¿Quién puede ser su autor? Así como el libro de los reyes se le atribuye mucho al profeta Jeremías, aun cuando nosotros analizamos que por algunas evidencias pudiese ser prácticamente improbable que haya sido el profeta Jeremías el autor del libro de los reyes, y tal vez un profeta de su escuela, un discípulo suyo, quien haya escrito el libro de los reyes. Bueno, el libro de las crónicas, hermanos, se desconoce quién es el cronista. Algunos estudiosos lo van a atribuir a los libros a Esdras,
Porque Esdras, como vamos a ver en otra clase, ¿no? Era un hombre muy, muy sabio, muy inteligente, muy avanzado en la ley de Moisés. Era un escriba de la alta élite del sacerdocio, ¿no? Del templo, etcétera. Era alguien importante, Esdras. Entonces, muchos atribuyen a que el libro de las crónicas sea hacia él, porque es un libro, hermanos, que como vamos a ver, se va a ubicar después del exilio. Entonces, a quien encontramos con una labor importantísima después del exilio, a ese Esdras Nehemías. Y es muy probable que Nehemías no lo haya hecho porque evidentemente quien se encargaba de estos temas de escritura y de libros y de leyes, bueno, era Esdras. Entonces, pero no se conoce, hermanos, no hay ciencia cierta quién es el cronista. Ahora, si los libros de Esdras Nehemías fueron obra del autor del libro de las crónicas, ¿no? Entonces estaríamos hablando que él sería contemporáneo de Esdras, sobre todo situándolo como en el lugar donde lo ubicamos después del exilio, ¿no? Y Esdras Nehemías son dos personajes que van a actuar después del exilio. Y entonces, si eso fuera, hermanos, ya sea que Esdras escribiera esta obra, o ya sea que el autor desconocido, que no sabemos, pero que sí sabemos que fue inspirado por Dios, fue contemporáneo de Esdras, entonces más o menos vamos a ubicarlo en el 400 antes de Cristo, más o menos. Y como ustedes saben, hermanos, ¿por qué la Tanakh cierra su canon con el libro de las crónicas? Porque para estas fechas se entiende que se cierra ya el espíritu profético, según las ideas de los rabinos judíos. La inspiración profética se cierra para estas fechas. Entonces, por eso sitúan Esdras Nehemías y terminan o cierran el canon con el libro de Paralipómenos o el libro de las crónicas, porque se da a entender que ya no hay más inspiración profética. ¿Ok? Y entonces estamos situados básicamente en el exilio. Muy bien. ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es el motivo, hermanos, que se dio para poder escribir el libro de las crónicas? ¿Cuál es, diríamos, como que la razón por la que el escritor sagrado va a plantear el libro de las crónicas? Y lo voy a hacer de la siguiente manera, para plantear de términos generales cuál es la ocasión o el punto de partida o el propósito que tiene el cronista para redactar esta historia. Primero, cuando se escribe esta historia, hermanos, cuando se escribe este libro, el pueblo judío regresa ya del exilio. Son los que regresaron. ¿Ok? Entonces, esta literatura, hermanos, no va a ser trabajada o no va a ser escrita en función de los que quedaron en Babilonia. Ustedes saben que los que quedaron en Babilonia, esa historia nos lleva hacia la Biblia de los 70. Esa historia ya todos la sabemos, ¿no? Nos lleva a la historia de los 70. Pero los que regresan, hermanos, por el edicto de Ciro el Persa, ¿no? Entonces van a volver a Jerusalén, van a volver a regresar a Canaán, diríamos, o a Tierra Santa, o a Jerusalén. Y entonces será a partir de ese momento donde ellos van
se va a escribir esta historia. ¿Ok? Acuérdense, imagínense dónde estamos parados. Ya el exilio pasó. Los que vuelven, hermanos, son del reino del sur, son el reino de Judá, o son los judíos, como ustedes gusten y manden, o son el pueblo de Israel, como ya expliqué en alguna clase, que cuando desaparece el reino del norte, los judíos adoptan también esta denominación y también se llaman como pueblo de Israel. Entonces, para estas fechas, en el año 400 aproximadamente, para estas fechas, podemos hablar de pueblo judío, pueblo del sur o pueblo de Israel, refiriéndonos ya solamente a los que regresan del exilio. Entonces, esta literatura, hermanos, va a contar la época en el cual el pueblo, este remanente que vuelve de la cautividad, se vuelve a instalar en Jerusalén. Ahora, aunque el pueblo, hermanos, no tenía una independencia política, porque si bien es cierto que ellos regresan ¿cómo es? Ellos regresan a Jerusalén, Palestina, Judea, pues seguía dominada por el imperio predominante, que era el imperio persa. O sea, los persas les dieron la oportunidad de que volvieran a su pueblo, pero seguían siendo sometidos o estaban bajo el dominio del imperio persa. Políticamente hablando, en el tablero internacional de las naciones, y bueno, sí, porque si es internacional, pues es de las naciones. Bueno, perdón el pleonasmo. En el tablero internacional podemos ver, hermanos, entonces que Jerusalén seguía bajo el dominio persa. Sin embargo, gozaban, hermanos, de cierta autonomía. El imperio persa también les daba cierto chance, diríamos, ¿no? Le daba cierta apertura. Y esta autonomía estaba ahora ya no bajo la dirección de los reyes, porque los reyes, hermanos, ya terminaron acá. Bueno, los reyes terminaron cuando el último fue llevado al exilio, ¿no? Y ya no se restituye el reinado davídico como que los reyes venían a ser descendientes del rey David. Hasta que viniera el último descendiente del rey David, que para la literatura del Nuevo Testamento, el último descendiente sería nuestro Señor Jesucristo. Él vendría a restituir el pacto davídico. Entonces, como ya no había reyes, ahora el pueblo se gobernaba a través de esta figura que eran los sacerdotes. Ahora el sacerdocio, hermanos, va a jugar un papel muy importante, porque ahora, como les digo, miren, cuando veíamos el libro de Samuel y el libro de los reyes, esta literatura estaba centrada en el palacio. ¿Recuerdan? En el palacio. ¿Quién ordenaba y mandaba? Pues el rey. Ahora, si bien es cierto, el templo de Jerusalén fue construido junto al palacio real, porque siempre trabajó de la mano o estuvo de la mano el poder político y el poder religioso, pero mientras existía la monarquía, el que ponía a los sacerdotes, el quien decía qué sacerdote iba a ministrar y quién no, pues era el rey. Entonces el sacerdocio estaba pues bajo la autoridad o bajo el mando del rey en turno. Ahora, cuando vuelven del exilio, recuerden ustedes que todo ha sido destruido. Y por la evidencia que tenemos, hermanos, lo que menos se preocupa el pueblo por construir es el palacio real. Eso es lo que menos se preocupan por construir. ¿Qué construyen cuando ellos vuelven del exilio, hermanos? El templo. El templo. Eso será el tema central de Esdras Nehemías, ¿no?
Entonces, ahora estamos en una etapa donde el poder ya no está en el rey, ahora está en el templo. ¿Y quiénes ministran en el templo? Los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, hermanos, jugarán un papel muy importante para el desarrollo político, social, cultural y económico del pueblo, porque entonces todo se centrará en el templo. Y este poder que va a tener el templo será un poder al cual el Señor Jesús se enfrentará cuando Él esté en la tierra. Ahora, una vez que ya sabemos, hermanos, que los que vuelven a Jerusalén van a tener que ser dominados por los sacerdotes o van a ser gobernados ahora por el templo, y todo lo que salga del templo será válido o será obligatorio. El pueblo se va a reunir en torno de dos cosas, hermanos. Primero, como dije, del templo, ¿no? El templo será muy importante para reconstituir la gloria de Jerusalén. No será un templo como lo tuvo Salomón o como lo planteó Salomón. Será un templo más modesto porque, bueno, la plata no alcanza, porque como lo vamos a ver en los oráculos proféticos, no había muchas ganas de invertir por parte de los que estaban allí para el templo, ¿no? No había muchas ganas. Y el templo será básicamente el centro de reunión. Sí, como bien dice el Liti, no solamente el templo será reconstruido, porque recuerden que el templo vendrá a ser el símbolo de Zorobabel y del sacerdote Josué, sino que también Nehemías vendrá a reconstituir las murallas que vendrán a ser. Recuerden que las murallas, las puertas de la ciudad, eran importantes reconstruirlas pues, para que no volvieran a ser invadidos o saqueados o sitiados, ¿no? Pero evidentemente todo esto va a ir en función del templo. No solamente el templo, efectivamente las murallas, las puertas, que será la historia que nos contará Nehemías, pero antes ya habrá venido Zorobabel y habrá venido el Zacarías, el sacerdote Josué, y trabajarán en ese tiempo en su labor profética muy fuertemente Zacarías y Ageo, que serán los dos profetas que hablarán sobre este tema. Entonces, el pueblo se va a reunir, hermanos, en torno del templo, y va a haber otro punto de reunión, otro símbolo, y va a ser la Torá, la ley mosaica, la ley de Moisés. Jugará un papel muy importante, principalmente los cuerpos legales. El libro de Levítico, como lo planteamos en algunas clases anteriores, recobrará su importancia en virtud de ser el libro que va a hablar acerca de todos los ritos cultuales que se llevarán a cabo en el pueblo y en el templo, perdón, en el templo de Jerusalén. Y entonces eso le dará la importancia no solo nacional al volver a reconstruir el templo de Jerusalén, sino también religioso, al tener como corazón, como centro, como eje de su fe, la Torá. La Torá. Entonces, el cronista, el que escribe esta literatura, se va a dar cuenta, hermanos, que la grandeza política de Israel ya pasó de moda, ya no es más. Esa gloria de los grandes reyes, tanto de Israel como de Judá, no existe más. Y entonces el cronista, ¿no?, va a plantear de que la única esperanza, fíjense, esto es muy importante, hermanos. El cronista va a plantear que la única esperanza de un porvenir glorioso va a estar en el hecho
de que los judíos seguirán siendo el pueblo de Dios. Y esta fe o esta esperanza de pertenencia la afianzarán en el templo y en la ley. La afianzarán en el templo y en la ley. Entonces, ya estamos dándonos cuenta, hermanos, a dónde está parado el cronista. Y el cronista entonces no va a contar su historia o esta historia que muchos dirán que es repetida, no es repetida, sino que la va a plantear desde el punto de vista, ¿no? De este que está acá. Desde el punto de vista sacerdotal. Porque el cronista va a actuar en función del templo, va a actuar en función de la Torá, porque ahora el sacerdocio, ¿no? Es lo más importante. Entonces, el libro de las crónicas, hermanos, va a plantear su contenido desde un punto de vista sacerdotal. Sacerdotal. Vamos a verlo con detenimiento. Bien. Sin embargo, hermanos, la historia pasada de una nación encierra la lección clave para enfrentar el futuro. Para el cronista, hermanos, es muy importante plantear el pasado, ¿no? Plantear el pasado, porque es a partir del pasado y la reflexión que se tiene, porque acuérdense, el cronista va a plantear cosas de muchos años atrás, demasiados años atrás, y lo va a plantear desde una catequesis, es decir, desde una enseñanza de lo que será el futuro. La obra más importante, y bueno, Dios ha hecho un pacto con David, ¿no? Ese es el pasado. Dios hizo un pacto con David, que eso nos lo narra el libro de los Reyes, ¿no? Y el trono y tu trono permanecerá para siempre. Esa fue la promesa o la alianza que Dios hizo con David, ¿no? Y la obra entonces más importante de este rey, de David, fue establecer a Jerusalén como centro de la vida religiosa de su pueblo. No solo se convirtió como en la capital política, sino también en una capital donde se iba a practicar una fe piadosa que estará siempre ligada a una figura, que es la figura del rey David. Entonces, el cronista va a resaltar esta acción. Y el cronista va a resaltar, hermanos, que ahora lo que él está viviendo después del exilio en función del sacerdocio y del templo ya había sido establecida desde la época de David, desde la época de la segunda monarquía, ¿no? La primera fue Saúl. Entonces, esa va a ser la intención del cronista. Y va a decir, ahora lo que nosotros vivimos en el templo, ¿no? Ahora esta fe piadosa que nosotros tenemos no es nueva. Ya desde el pacto que Dios hizo con David nos acompaña y por lo tanto el futuro del pueblo no se ha terminado. La supervivencia, sigo leyendo lo que está en la diapositiva, la supervivencia y prosperidad de Israel dependía de que aprendieran la lección histórica de que era necesario servir a Yahvé y prestarle culto en el lugar debido. Israel, hermanos, debía entender que su permanencia en la historia, en los años venideros, tenía que sí o sí depender de que haya aprendido la lección histórica, ¿no?
de que el cronista quiere llamar la atención al pueblo de Israel en ese momento, al pueblo judío, quiere llamar la atención y decirle, miren, ya pasamos mal, ¿no? Entonces, ahora necesitamos inaugurar una nueva forma de entender nuestra adoración a Yahvé y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén donde Yahvé había decidido manifestarse. Entonces, el libro de las Crónicas, hermanos, va a centrar todas sus fuerzas, toda su energía, toda su atención, todo, como lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, en el templo. Va a centrar todas sus enseñanzas, sus lecciones en función del templo, ¿no? Por eso el templo será muy importante, hermanos. Y será muy importante hasta antes de que sea destruido por segunda vez en el año 70 de nuestra era. Entonces, desde aquí estamos viendo o estamos planteando cuál es la función que tiene el cronista o el propósito que tiene el cronista para establecer su historia. Ahora, ¿cuál es el punto de vista que tiene el autor sagrado o el cronista en función de estos libros? Perdón, de estos libros o de este libro, como quiera decirse. Va a haber algunos. Primero, el punto de vista, como hemos afirmado, hermanos, de la historia, no va a ser en los ojos de los reyes, como fue el libro que ya estudiamos, sino ahora va a ser a través de los ojos de los que ministran el templo. Es decir, el punto de vista del cronista será eminentemente sacerdotal. ¿Ok? Las tradiciones del sacerdocio se verán muy influenciadas en esta literatura, ¿no? Y va a resaltar mucho esta acción del cronista. Segundo, el cronista no se interesará en la política porque ya para ese tiempo la monarquía ha dejado de existir. Ya no hay más reyes. Al menos no reyes que vengan en estos 4 siglos que tuvimos de reinado en el reino de Judá, ¿no? Ya no existe la monarquía y por lo tanto entonces al cronista ya no le interesa narrar la historia desde los ojos de la política, como si es el libro de los reyes. El libro de los reyes es profundamente político porque habla de todas las acciones nacionales e internacionales que tuvieron los reyes de esos tiempos. Entonces, por eso será sacerdotal su punto de vista. Tercero, al cronista le importa solo la organización del templo, o del culto, la organización del culto, sus ceremonias, sus fiestas y sobre todo, hermanos, un gran apartado que tiene que ver con las instrucciones sobre las consagraciones que debían de hacerse ahora de los sacerdotes y de los levitas. Los cantores del pueblo, los descendientes de Aarón, las ciudades que van a tener los levitas, todo lo que tiene que ver en función de los que ministran en el templo van a ser el objeto de estudio o el objeto de principal enseñanza del pueblo de la literatura de este libro. Entonces, todo va a venir en función del templo. Así que cuando ustedes lean el libro de las Crónicas, sitúen siempre en el año 400. El autor es un gran influyente del tema del sacerdocio y entonces la historia la va a contar a través de ese concepto. Cuarto, en un espíritu animado por la piedad, que básicamente era lo que encerraba ahora el templo. A ver, en la época de los reyes, lo vamos a ver cuando
abordemos la literatura profética, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay muchos profetas que van a atacar a Jerusalén y la van a condenar. Y van a condenar a los sacerdotes del templo y van a decir lo malo que se han portado. Y va a haber una fuerte y dura condena hacia el templo de Jerusalén. Entonces, cuando esa etapa pasa y viene el exilio, se van al cautiverio, el sacerdocio requiere, le es importante recuperar la piedad que debe existir en el templo, como sucedió en la época de David. Por eso para el cronista será muy importante la obra davídica, muy importante. Y ahora voy a seguir explicando por qué David es importante para el cronista. Entonces, el cronista lo que quiere, hermanos, es resaltar la importancia en las dos cosas que les he dicho, ¿no? En la Torá, que es la ley, y prestar el culto en el lugar donde Yahvé decidió manifestarse. ¿Dónde Dios decide manifestarse? En el templo. Entonces, por eso es que el cronista va a poner mucho énfasis en estos dos aspectos, que es la ley y el templo. 5. Quinto punto de vista del libro de las crónicas. El cronista, hermanos, va a juzgar a los reyes, porque va a mencionar a alguno de ellos, aunque no va a mencionar a todos, va a mencionar a los reyes y los va a juzgar respecto de la actitud que tuvieron, pues a esto que para el cronista es importante, al templo y el culto. Y entonces va a referir a David, hermanos, como el modelo que tuvo para establecer el culto en Jerusalén. Y David será un modelo muy importante porque el cronista será muy detallista en muchas cosas que no lo hizo así el libro de Samuel ni el libro de los reyes, ¿no? Va a ser muy detallista en cuanto David trasladó el arca a Jerusalén, ¿no? Los intentos que tuvo David al traerlo. Va a haber el salmo de acción de gracias de David. Se va a elaborar un salmo en el libro de las crónicas que se pondrá en labios del rey David, donde exaltará bajo todas sus fuerzas lo que es el templo, ¿no? Lo que es Jerusalén. Y entonces David será, por ejemplo, en el capítulo 16 del primer libro de las crónicas, encontramos este hermoso salmo de acción de gracias que el cronista lo pondrá en los labios de David, como que si David lo pronunció. Y este salmo no aparece en el libro de los reyes. ¿Okay? David será el modelo. Y un sexto punto de vista, hermanos, es que va a presentar una nueva interpretación. El cronista va a interpretar los sucesos de la historia que le ha pasado tanto al reino del norte como al reino del sur, ¿no? Va a interpretar la historia de Israel a la luz de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. Todos debemos saber, hermanos, que la época de la restauración tiene que ver básicamente con el exilio. Después del exilio viene la época de la restauración de todos los sentidos. Se restaura el templo, se restauran los muros, se restaura el culto, se restaura el sacerdocio, se restauran los levitas, se restauran los cantores del templo, se restaura las visiones proféticas que van a estar en función de esta época. Es una época, una etapa de restauración, y entonces el cronista quiere que el pueblo en esta etapa ya no se guíe por las cuestiones políticas que lo guiaron antes. Ahora el cronista quiere que el pueblo se guíe bajo la luz de los principios religiosos, de la vida religiosa, de la veneración a la Torá, de la exaltación a Yahvé en el templo, de los sacrificios. El sistema sacrificial vuelve a retomarse, ¿no?
vuelve a tomarse nuevamente el tema de los sacrificios y entonces ahora el cronista quiere que la vida del pueblo gire en torno a la vida religiosa en esta nueva etapa de su historia, de su existencia. Y de ahí la importancia del libro de las crónicas. La importancia del libro de las crónicas. Fíjense que esta influencia fue muy propia muchas veces incluso de nuestra confesión religiosa, ¿no? Fíjense cómo esta influencia del cronista abarcó durante muchos siglos, permeó durante muchos siglos y que incluso fue y en muchos casos sigue siendo como lo más importante de nuestra fe, el templo. Ustedes no sé si lo experimentaron, yo lo experimenté en México cuando se da el tema de la pandemia. Y una de las grandes decisiones que toma el ministerio de la iglesia en todo el mundo, incluido en Argentina, Colombia y demás, una de las grandes decisiones que nos costó trabajo tomar, que nos costó y tuvo graves consecuencias en la fe de muchas personas. Y lo que nos costó, hermanos, era la decisión de cerrar los templos. De cerrar los templos. Y hubo mucha oposición. ¿Por qué? Porque muchos todavía traíamos el espíritu del cronista. Porque pensábamos que Dios solamente está en el templo. Que ese es el gran legado del libro de Paralipómenos. Dios está en el templo y por lo tanto allí es donde todo tiene que girar en torno al templo. Entonces cuando se toma la decisión de cerrar el templo en nuestros países, ¿no? Mucha gente entra en crisis y porque dicen, ¿y ahora a dónde voy a buscar a Dios? ¿A dónde lo voy a adorar? Si a mí siempre me han enseñado que el templo es la iglesia, el espacio, la congregación, el lugar de reunión, casa de oración, los 1000 nombres que le hemos dado al edificio, a mí me han enseñado que ahí es donde Dios está. Pero esta interpretación del cronista, hermanos, para nosotros fue muy parcial. Porque la intención que tuvo el cronista, hermanos, es que si bien es cierto, todo tenía que ir en función del templo, eso que se vivía en el templo tenía que vivirse en la periferia, tenía que vivirse en las relaciones con el prójimo, en las relaciones familiares. Es decir, que lo que se vivía en el templo, la experiencia de la presencia de Yahvé en el templo, tenía que permear todas las esferas de la sociedad. Bueno, eso no sucedió en nuestra cosmovisión. Porque nosotros decíamos, Dios está en el templo, lo vamos a ver el sábado, lo adoramos el sábado, cantamos el sábado, escuchamos la palabra el sábado, hacemos reuniones en sábado, pero cuando termina el sábado y salimos del templo, nuestra influencia religiosa termina. Es decir, no impactamos a la sociedad con nuestra fe. Eso fue el gran error de nuestra cosmovisión. Pero fíjense cómo la influencia del cronista abarcó hasta nuestros días y sigue abarcando. Hay mucha gente que no concibe no ir al templo, porque entiende que en el templo está la presencia de Dios. Y si el templo está cerrado, pues ¿dónde, no? Cuando nosotros vimos acerca de hacer los cultos en casa, la iglesia en casa, pues muchos no entendían que esa cosmovisión no era la correcta, ¿no? Porque volvimos a entender que el templo era el lugar donde Dios estaba o sigue estando. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los grandes aportes de piedad que presenta el cronista como una nueva interpretación de la historia. Ahora, creo que uno de los grandes valores que tiene, hermanos, la posición del cronista es que debemos vivir la vida religiosa en función de aquello que nos une. Y en palabras del apóstol Pablo, lo que nos une ahora es nuestra fe.
Él dice en la carta a los Efesios, tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Entonces tenemos que ir viviendo una vida religiosa en función de aquello que nos une, pero para bendecir a las naciones de la tierra. Bien, este es el punto de vista entonces que tiene el libro de las Crónicas en función de su propio propósito para escribir. Ahora, el contenido. Vamos a hacer un ejercicio, hermano, respecto del contenido del libro de las Crónicas, solamente como para resaltar la relevancia o la importancia, o para resaltar un poco cómo el libro de las Crónicas puede ser muy, como es muy valioso para nuestro entorno hoy. Bien. Si ustedes por curiosidad tienen su Biblia, por curiosidad, primero, si ustedes tienen su Biblia a mano y por curiosidad han abierto el libro que nos compete ahora, que es el libro de las Crónicas, veremos entonces, hermanos, que los temas, si usted le da una ojeada así a vista de pájaro a este libro, ¿no? Se va a dar cuenta que los temas son temas que ya tocó el libro de Samuel y el libro de Reyes. Pero como hemos dejado asentado en este momento de la clase, no son una mera repetición del libro de estos libros. No es una repetición, no es de que el cronista dice, bueno, voy a contar de nuevo la historia porque no tengo nada que hacer. No, tiene una labor una función muy importante el libro de las Crónicas. Bien, y entonces, si usted ha abierto ya la Biblia en el inicio del libro de las Crónicas, usted se va a encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, que termina con la genealogía de Saúl. 9 capítulos. Ay, hermanos, qué flojera, ¿no es cierto? Tener que leer todo lo que son los descendientes de Adán, de Noé, de Sem, de Ismael, de Setura, de Saúl, de Judá, de David, de Salomón, de Simeón, de Rubén, de Gad, la historia de las 2 tribus y media, de Leví, de los levitas, ¿no? Bueno, de todos, de Isaacar, Benjamín, Manasés, Neftalí, Efraín, Benjamín y los que regresan a Babilonia y terminan con la genealogía del benjaminita Saúl. La pregunta es la siguiente, y este es un ejercicio que quiero hacer. El cronista, hermanos, comienza con genealogías muy primitivas, evidentemente que escapan a su entorno histórico. El cronista no vive desde la época de Noé, lo absoluto. Nada importante para nosotros. 9 capítulos, hermanos, que usted lee y los hijos de tal fueron tal, los hijos de tal fueron tal. Usted lee esta historia y créame que si no puede dormir a la noche, entonces la pregunta sería, lea las genealogías primitivas que aparecen en el libro de las Crónicas. Entonces, realmente para nosotros nada es importante leer todo esto. Es más, yo incluso podría recomendarle, decirle, bueno, y sáltese esos 9 capítulos, ¿no? De últimas, sálteselos, no los lea. Pero la pregunta, ¿será cierto esto, hermano? ¿Será que nada importante hay para nosotros en estos 9 grandes capítulos? Parece ser que el cronista gastó mucha tinta escribiendo esto
Y la pregunta es, ¿será que escribió tanto, gastó tanta tinta, ocupó tantas o tablillas o pergaminos o papiro, qué sé yo? Seguramente ya las tablillas ya habían pasado de moda, sí, perdón. Ya para estas fechas, bueno, tenemos el pergamino, bueno, papiro, pergamino, como sea. ¿Será cierto esto? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Vamos a charlar un poquitito. ¿Cómo mirarían ustedes estos 9 capítulos? ¿Ya vieron más o menos? ¿Le dieron una ojeada más o menos para que vean todo el tema, no? Nada importante para nosotros hay. Yo, hermano, ¿Sí, Betty? yo creo que, como decía al principio, ¿no? Que él es un cronista que cuenta la historia, ¿no? La historia del pueblo de Israel y todo eso que pasó. Yo creo que si él no se centraba en la genealogía, iba a ser poco creíble, ¿no? Lo que él estaba contando. Ok. Tenía que centrarse en las descendencias, ¿no? Para que pueda ser cierto lo que él está escribiendo ahora del pueblo de Israel. Puede ser, sí, tal vez podría ser una intención de legitimación del pueblo de Israel, Sí, pero hermano, eso es lo que... me llama mucho la atención, solo para darles una luz, ¿no? ¿Con qué nombre inicia las crónicas? No inicia realmente con el pueblo de Israel, inicia con un nombre interesante, ¿no? Bueno, Dina y luego Bere. Hola, buen día a todos. Buen día. Sí, para el pueblo judío, era sumamente importante la genealogía. Sí, y empieza con Adán, tengo acá la Biblia abierta. Sin duda que desde los principios de la genealogía. Ok, sí, era importante para el pueblo de Israel la genealogía. A ver, la pregunta va en dos, o puede tomarse en dos direcciones, hermanos. ¿Qué importancia tenía para el judío o para el cronista plantear esta genealogía? Pero la pregunta más que quiero que discutamos o quiero saber su punto de vista es, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy? Leer, no sé si leer, bueno, léanlo de últimas, hermanos, qué sé yo. Hay para los que se van a casar y no saben qué nombre ponerle a su hijo, bueno, ahí hay un montón de propuestas para ponerle nombre al hijo o a los nietos, ¿no? Para nosotros hoy, ¿alguien? Yo creería, hermano, que una parte importante sería como continuar como la línea sacerdotal y la parte del servicio y la oración, ¿no? Creería yo esa parte. Bueno, puede ser un poco si nos planteamos en la visión de que el cronista tenía que ver con el sacerdocio, aun cuando recuerden, hermanos, que el sacerdocio escapa a lo que plantea el cronista, que tiene que ver con Adán, Noé, Ismael, Setur, Esaú. El sacerdocio no existe allí todavía, ¿no? Entonces, parece que hay otra intención del cronista. Sí, Bere. Bueno, mirando un poco, yo había revisado, por ejemplo, todo lo que es Crónicas, habla, todos los subtítulos que maneja la Reina Valera, todos están en relación a David. Y bueno, creo que sí, más allá de que pueda tener el cronista la intención de enfatizar a Israel, que el pasado sigue estando vigente a través de la genealogía de David, creo que tiene mucho que ver con la relación del pacto que Dios hizo con ellos. Y creo que para nosotros hoy igual en día, este pacto no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo desde el principio.
Y eso nos hace mirar en la soberanía desde que Dios hizo, desde que Dios creó todo, para no cometer un pleonasmo, desde que Dios creó todo y bueno, que lo que Dios ha hecho en el pasado sigue manteniéndose fiel y seguirá siendo fiel en un futuro. A mí me da esa sensación de que a eso nos lleva el hecho de que el libro arranque con Adán, por ejemplo, ¿no? Nos está marcando, o me parece a mí que nos está refiriendo a un Dios que desde el principio ha sido Dios, que es soberano y que a través de toda la creación, de toda la historia, ha sido uno, ese Dios fiel para con nosotros. Ok, ok. Voy a hacer como una apología de esto. ¿No le hubiera sido más fácil al cronista decir lo que plantea Bere, ¿no? En el sentido de decir, bueno, Dios es Dios y listo, ya está. ¿Por qué nombres? ¿Por qué? A ver, fíjense un poquitito algo, miren. Si ustedes leen las genealogías que aparecen, por ejemplo, en el libro de Números, recuerden que Números se le llama número porque tiene dos grandes censos, que nos hablan también de nombres. Y dijimos, hermanos, que para el pueblo de Israel era muy importante conservar esas genealogías porque en esas genealogías estaba su identidad. Pero evidentemente estamos hablando en la época donde el pueblo necesitaba ser afianzado en su identidad nacional. Ahora no, ahora estamos en otro momento. Quiero dirigirlos a esto. ¿Por qué nombre? ¿Por qué Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel y los hijos de Esaú fueron Elifaz, Roel, Jeús, Jalam, Coré, Temán, Omar, Seabó, Getam, Setam, Itim, Amalek, Natán, Será, Samad, Misra, Lotán, Abraham, Liti, Ber, Arisa, Tata. ¿Por qué tantos nombres? Déjeme decir lo que dice Liti. Liti dice, como buen cronista, era fundamental argumentar desde el principio. Claro, y por eso nos abarca desde Adán. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Adán? Y luego dice que Adán, Sed, Enos. Luego vienen con nombres que ni conocíamos nosotros, ¿no? Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, etcétera. Karina dice, el interés del cronista se centra en la elección del Señor en un individuo, nación, tribu o un rey. Bueno, puede ser, aun cuando en el caso de Adán, Dios no elige a Adán, lo crea, porque el cronista inicia con Adán. Porque yo insisto que tiene que ver con la fidelidad de Dios, de que le quedara claro al pueblo de que lo que él había hecho desde el principio, desde que eligió a Abraham, era la esperanza para ellos en un futuro. Me parece que por eso menciona, yo fui fiel con Abraham, fui fiel con fulano, con sultano, con mengano, perengano, hice que prevalecieran durante todo este tiempo, porque ustedes tienen esperanza todavía en un futuro, y nosotros ahora, creo. Ok. Marisa. Y las raíces de David, para saber de cuáles son las raíces de David. Y también lo que decía Bere, de la fidelidad de Dios. Pueden ser un poco las raíces. Porque si vamos a la genealogía, que va, como usted dice ahí, nombres ahí que si quiere elegir para su hijo tiene de sobra, pero a mí, o sea, no le estudié mucho, pero para mí es más bien como que van las raíces de David y bueno, y sí, también es la fidelidad de Dios. Bueno, es De muy la probable. de la verdadera adoración que tenía del pueblo, ¿no? Bueno. La fidelidad de Dios. Aun cuando ningún texto me diga eso, es una muy buena interpretación.
Porque de verdad, ustedes lean los 9 capítulos, hermanos, y parece ser que es como un listado de nombres que no tiene, pues que no tiene propósito, ¿no? Que no tiene mucho que ver. Bueno, si tuvieran que predicar sobre este pasaje, entendería que se irían por la fidelidad de Dios. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Podría caber la posibilidad de que al leer todos estos nombres que para nosotros son desconocidos y que también para el cronista lo fueron porque realmente no los conoció? Esta lista que encontramos aquí nos da la certeza de que estaba bien documentado el cronista, ¿no? O sea, el cronista conocía muy bien las fuentes de dónde salían todas estas listas genealógicas. Les pregunto, en esta situación que les estoy planteando, ¿cabría la posibilidad de que como buen cronista, el escritor sagrado planteara todos estos nombres no como un listado, sino como personas de carne y hueso, como personas históricas, como personas que vivieron, como personas que tuvieron un papel en la historia? Fíjense que estoy planteando la postura que Bere planteaba acerca de que es una postura más espiritual, viéndola desde la óptica de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios. Ahora, yo los traigo a la otra óptica que tiene que ver con los protagonistas de estas genealogías, que tienen que ver con Sadoc, con Hilcías, con Seraías. Y leyendo, y leyendo estos nombres, ¿no? Que son los protagonistas de esas historias, ¿ustedes creen que cabría la posibilidad de que el cronista considerara a todos ellos como hombres y mujeres de carne y hueso, con historias de vida, con decisiones, se casaron, porque si se casaron tuvieron hijos, tuvieron familias, tuvieron un trabajo? Ahora, si existiera esta posibilidad de ver esta genealogía desde sus protagonistas, ¿cuál sería nuestra enseñanza hoy? Y bueno, yo me quedaría con que cada uno de los protagonistas sería como verlo quizá de una manera convenenciera, pero creo que hay una teología al respecto, ¿no? Que todos estos personajes tuvieron como una retribución, ya sea que tuvieron fama, por decirlo así, como decimos ahora en día, que tuvieron un prestigio, que fueron importantes, que por algo aparecen en el libro sagrado, que hay millones de nombres que existieron, que han existido a lo largo de la historia y solo ellos han prevalecido por algo, ¿no? Porque Dios los eligió, pero también algo hicieron bueno que hizo que por eso, poco o mucho que hayan logrado hacer en fidelidad a Dios, en obediencia, en sometimiento, es que aparecen aquí por algo. Entonces, creo que para el pueblo de Israel eso era importante. Y creo que también para nosotros hoy en día. Es como decir, no sé, si ahora yo quisiera que el día de mañana, cuando Cristo venga, mi nombre aparezca en el libro de la vida. Es algo parecido, creo yo, que ellos permanecen, el cronista quiso mantener los nombres en este sentido de verlos como personas, como tú lo dijiste, como personas que tuvieron una vida, que se equivocaron, pero que a final de cuentas escogieron de vuelta volver al camino de Dios y por algo quedaron ahí. Ok, gracias. ¿Quién más? Hermano, Sí, hermana Zoraida. yo he mirado el libro de los libros de las crónicas de dos maneras. La primera, pues cuando los
israelitas regresaron del exilio, y ya se escribió esto, se necesitaba tener sentado por escrito los que regresaron de donde venían, quiénes eran sus antepasados. En el libro de Esdras creo que es que hubieron unos que no pudieron participar en los oficios del templo, aunque decían que eran levitas, pero no pudieron corroborar que sí eran, porque la familia no les daba para decir si venimos de fulano de tal para ser levitas y trabajar en el templo. Entonces, esta cronología del libro de Crónicas lleva esa parte de llevar una cronología de dónde venían, para que no se infiltraran, no se perdieran, hubiera una realidad detrás de ellos de que sí eran descendientes de quienes eran descendientes. Esa es una parte. La segunda parte es que esas personas que estaban ahí hicieron cosas importantes que eran dignas de tener en cuenta, como en el caso de Jabes. Él hizo algo muy importante, aunque aparentemente no aparece, se dice en la tribu de Judá, pero no nombra a su papá, a su hermano, sino algo muy importante que él hizo, que fue que oró al Dios de Israel y le pidió algo y Dios se lo concedió. Entonces, en esos dos sentidos, yo veo que se hizo eso. Primero, humanamente, nombrando de dónde venían, y segundo, espiritualmente, gente que quiso hacer algo importante para con Dios y de cierta manera Dios hizo que se le tuviera en cuenta. Muy bien, gracias. Marisa. En parte, por lo que vemos ahí, por ejemplo, el tema de lo que hacía mucho hincapié, el tema del templo, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, todo, nos trae hoy, por ejemplo, la vida comunitaria que tenemos hoy, que eso sería como relacionado cómo nosotros nos congregamos, cómo tenemos todo lo que es la liturgia nuestra, todo, no sé si va relacionado a eso, pero como que me trae mucho a eso, a la vida de hoy nuestra. Vida comunitaria, muy interesante. Vida comunitaria, sí. Y Muy bien. lo histórico, por ejemplo, que fue todo, trae a la memoria toda la historia de cómo iniciaron eso. Ok. Muy buenos aportes. Cuando nosotros planteamos esta situación, ¿no?, y decimos que el cronista comienza con genealogías muy primitivas y que podría ser en función de lo que todos ustedes plantearon, ¿no?, de las razones y los motivos. ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy? Y haciendo un resumen de lo que ustedes plantearon y de lo que Bere decía, es que la verdad que encontramos en estas genealogías es que lo importante siempre son las personas y no los movimientos. Y entonces el cronista trata de resaltar, como planteaba Bere, como planteaba mi hermana Zoraida, ¿no?, que todas estas personas que fueron de carne y hueso, que tuvieron una historia y que su historia debe contarse en la gran historia, ¿no?, y que no son los movimientos que a veces que cuando hablamos de grandes movimientos, en esos grandes movimientos se pierden a las personas, se dejan de ver a las personas. Y entonces cuando nosotros vemos que el cronista toma mucho tiempo, mucha diligencia, mucha investigación, es porque me imagino que cada vez que escribía un nombre de un hombre o de una mujer, entendía lo valioso que fue esa persona en la vida del pueblo, ¿no? Y que a veces, ¿no?, nos situamos en las grandes monarquías. Y bueno, para nosotros, cuando hablamos de la monarquía,
todo el pueblo se circunscribe a 3 personas. O si no es Saúl, o es David, o es Salomón. Y todos los demás quedan opacados. Y entonces el cronista nos quiere decir que las personas son los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Desde Adán hasta David, ¿no? O hasta Saúl, con el que terminan las crónicas, la genealogía. Son las personas lo valioso. Y por eso que cada vez que le escribimos un nombre, debemos saber que ese nombre de ese hombre o de esa mujer tuvo vida, fue histórico, diríamos, ¿no? Hizo cosas, soñó, planteó, cosechó, etcétera. Y a través de todas estas personas que aparecen aquí, Dios ha ido cumpliendo su propósito. Nosotros no nos perdemos en los movimientos de la historia, sino más bien en la visión de Dios, nosotros seguimos siendo importantes. Porque fíjense ustedes, hermanos, no sé si ustedes alguna vez han sentido que en medio de un montón de personas, ¿no? A veces cuando hay cultos especiales, por ejemplo, y nos reunimos 200, 300, 500 personas, a veces nosotros nos sentimos como no parte de, porque solamente reconocen a un pastor o reconocen a un líder o reconocen a una persona o solo se nombra a alguien en particular y nosotros, nuestro nombre nunca figura, ¿no? Nunca figura. Y aunque mi hermana Soraya decía que las personas que aparecen aquí hicieron cosas maravillosas y nos puso el ejemplo de Jabes, que concuerdo con eso, también es cierto que hubo un montón de gente acá que no hizo nada extraordinario. O sea, hay un montón de gente acá que está su nombre porque está, ¿no? Como puede pasar con nosotros hoy. O sea, nosotros no hemos hecho nada extraordinario, hermanos. No somos los grandes líderes, no somos los grandes predicadores o predicadoras. Pero somos hombres y mujeres de carne y hueso que tenemos nuestras historias y que a través de nosotros Dios ha cumplido también sus propósitos. Entonces, la verdad es que lo importante no son los movimientos, son siempre las personas. Y esto, hermanos, en términos del Nuevo Testamento, se sitúa en aquello que nos plantean los evangelistas cuando dice que Jesús mira, Jesús miró. En medio de la multitud mira a 3 hombres que estaban lavando sus redes. No son los movimientos, siempre serán las personas. Es un aporte que hago a efecto de que si algún día en un sermón quieren tomar como referencia y decir qué importancia tiene, no lean todos los 9 capítulos en el sermón porque entonces nunca van a terminar. Pero tómenlo como referencia y hagan una bella reflexión de que a través de estos nombres que para nosotros pueden ser desconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién sabe quién fue Geles, por ejemplo? Solo Dios sabe quién fue Geles. Pero ese hombre o mujer, que tampoco sé si es hombre o mujer, tuvo una vida y Dios cumplió sus planes en él. Y tal vez nosotros, hermanos, en las placas conmemorativas que a veces se levantan en los templos, en esas historias que a veces hacen los cronistas modernos, tal vez nuestros nombres no aparezcan o aparezcan de refilón, ¿no? Dios cumplió su propósito también en nosotros. Y para Dios nadie es menos. Para Dios todos somos importantes. ¿Ok? Bueno, esa es la reflexión que quería tomar con ustedes del por qué tanto nombre, ¿no? Y se me hace lindo, la verdad que se me hace, vos te pones a pensar y dices, wow, o sea, yo mi nombre no puede estar en ningún documento, pero Dios cumplió su propósito a través de mí.
Y para Dios siempre las personas son importantes. Y entonces pienso que la palabra de Dios lo resalta a través de este ejemplo. Bueno. La clase va a tardar mucho en subir después, 2 horas. Ay, sí. ¿Sabe qué? Bueno, vamos a continuar, si usted me permite. Vamos a saltarnos el receso. Pero usted puede salir, puede ir, apague su cámara si quiere, vaya al baño, lo que sea. Porque si no, no voy a acabar mi clase y yo quiero terminarla hoy. ¿Ok? Entonces voy a acabar aquí la grabación y la voy a iniciar luego.